Ok, la grabación se ha iniciado. 1 para fines de evidencia y 2 para aquellos que tengan dificultades en la conectividad, pues posteriormente puedan ponerse al día viendo la grabación, la cual permanece durante 30 días a disposición aquí en TIPS. ¿Okay? El día de hoy vamos a abarcar un tema bastante amplio, así es que el caso clínico lo deben tener a la mano y lo van a resolver de acuerdo con todos los conceptos que vamos a estar estableciendo en un momento dado. Se requiere un poquito más de la participación de todos. Es un tema que sin querer ustedes ya vieron una parte de la sesión, nada más es volverlo a reforzar, decimos para qué, porque lo tenemos que aprender, porque así debiera ser. Cuando yo vuelvo, el síntoma principal, el dolor abdominal que llega a mi paciente. ¿Okay? Y como vamos a ver, las causas, como vieron en la sesión, pueden ser múltiples. Algunos dicen que el dolor abdominal, sobre todo en los niños, el dolor abdominal es el dolor de cabeza de los pediatras, es decir, atender a un niño con dolor abdominal termina con cefalea el pediatra, pues por todos los aspectos que hay que considerar. Y además tiene que realizarlo en 15, 20 minutos, no en 2 horas. En 15 o 20 minutos tiene que hacer todo el proceso que haya que hacer y tomar las resoluciones que haya que tomar. ¿Okay? Entonces vamos a ver esto de una vez. Si me hace alguien el favor de compartir la pantalla y la presentación que dice dolor abdominal. Sí, doctor. Porque además tenemos que ver las hernias. Entonces, el tema, como decimos en un momento dado, es bastante extenso. Si lo logramos ver, qué bueno. Si no, pues veremos hernias posteriormente. Ahí está, ahí está. Bueno, somos Perla Vidal y Brian Acevedo y vamos a presentarles el tema de dolor abdominal agudo y crónico. Bueno, el dolor abdominal agudo. Si puede poner el modo presentación, ¿no? Porque se ve más grande. Eso es correcto. Entonces, pregunta abierta, mientras se termina. El dolor abdominal en función del tiempo, ¿cómo se clasifica? Pregunta abierta. No es a los que presentan el tema, pues. En función del tiempo, ¿cómo se clasifica el dolor abdominal? Carlos Manuel. Agudo, crónico y recurrente. Perdón, no lo oí bien, solo oí el recurrente. Como agudo, crónico y recurrente. Ok. ¿Alguien puede definir el dolor agudo? Juliani. Es un que tiene una duración de menor o igual a 3 días. Ok. ¿Y cuál es el crónico? Pregunta abierta, no Juliani. ¿Cuál es el crónico? ¿Cómo definimos el crónico? Supuestamente, acuérdense, todos estudiamos, ¿eh? ¿Y el dolor crónico? En relación con el tiempo, ¿cuándo decimos que es crónico?
El agudo ya lo dije. ¿Cuándo decimos es crónico? Y luego me tendrán que decir cuándo decimos que es... Adán. Mayor a 3 días es crónico. ¿Están todos de acuerdo? María del Cielo. Creo que es el que supera el mes. Ok. Pero acuérdense, aquí no es creo. Yo leí, estudié o vi en tal, ok, que es de tanto. Ok. ¿Alguien más? ¿Más de 3 días? ¿Un mes? Ok, si no nos esperaremos a que nos lo digan. ¿Y cuándo entonces, en relación del tiempo, el dolor es recurrente? David Alejandro. Cuando tiene más de 3 meses. Ok. ¿Nadie más? Ok, gracias David. Baja tu mano. Entonces, fíjense, si tengo un dolor agudo y lo defino como menos de 3 días y mi dolor crónico no lo refiero como más de 3 días, lo refiero a más de un mes, ¿dónde quedaría si este es el concepto que yo tuviera? Vamos a ponerlo que este es el concepto que ustedes tienen. Más de un mes es crónico, menos de 3 días es agudo. ¿Qué pasa si yo tengo un dolor que ya me duró 5 días? Que ya me duró 7 días, que ya me duró 9 días o que ya me duró 12 días. ¿Dónde queda? Si la definición fuera menos de 3 días y más de un mes. Acuérdense que lo que tenemos que aplicar es el principio de métodos científicos. Las categorías tienen que ser mutuamente excluyentes y tienen que incluir a toda la población. Entonces, el de más de un mes no comprende al más de 3 meses. Nada más cuestiones. Okay. El de más de 3 días no comprende al de más de un mes y al de más de 3 meses. ¿Por qué hacer 3 categorías en relación con el tiempo? Esa es la pregunta que nos haríamos. No tiene sentido, ¿okay? Porque entonces el recurrente me sería como el crónico, dura más de un mes, dura más de 3 meses, pero es crónico. Si acepto que el que dura más de un mes es el crónico. ¿Okay? Ahorita entonces nos vamos a pelear, van a verlo. Nos vamos a pelear con los libros, no con ustedes. Nos vamos a pelear con los conceptos que establecen los libros, porque los que lo escribieron creo que no sabían esto de métodos y técnicas, de que las categorías tienen que ser mutuamente excluyentes y tienen que comprender a toda la población. Es decir, no es medicina basada en lo científico. ¿Okay? Es una definición que se le ocurrió a alguien y que aceptaron los demás, pero nada más. Ok, entonces guárdelo y adelante. Adelante, Pedro. Siga. Bueno, sí. Bueno, entonces la crisis de dolor, o al menos la definición que utilizo esta vez, es de crisis de dolor localizado en el abdomen menor o igual a 3 días de duración. Pero también hay otra definición del síndrome de dolor abdominal agudo, que es el dolor abdominal intenso de inicio brusco o insidioso, de rápida evolución, menor de 24 o 48 horas y que puede ser de origen abdominal o extraabdominal. Por lo general en la infancia, la etiología suele relacionarse a la distensión de vísceras huecas debido a muchas causas, muchas etiologías. Sin embargo, las más frecuentes van a ser en todas las edades gastroenteritis aguda e infecciones urinarias.
En los niños menores de 24 meses está el estreñimiento, la hernia inguinal, la obstrucción intestinal y entre 6 a los 24 meses la invaginación intestinal. Mientras que en los niños mayores de 2 años la causa principal es la apendicitis, la pancreatitis, entre otras. El dolor abdominal, lo más importante es que se puede clasificar entre aquellos que puede ser quirúrgico y aquellos que no. Okay. No le cambien. No le cambien nada más, por favor, no le cambien. ¿Ok? Fíjense, estas son las causas más frecuentes, pero no quiere decir que no haya muchas más. ¿Ok? Que no haya muchas más. ¿Qué vamos a resaltar? Uno, es cierto, tenemos que tomar en cuenta la edad, pero no desde el inicio, sino que va a ser posterior que vamos a tomar en cuenta la edad hasta que hagamos el ejercicio de determinar cómo se estudia, cómo debo analizar el problema. Entonces, el dolor abdominal lo puedo analizar como signo y luego lo puedo diagnosticar como síndrome doloroso abdominal. Es decir, yo le integro un síndrome doloroso abdominal. Y ese síndrome doloroso abdominal me ayuda para determinar si puede ser quirúrgico o no ser quirúrgico. Porque el síntoma solo, pues no, me dice si es quirúrgico o no es quirúrgico. Fíjense, no es lo mismo. Síntoma dolor abdominal, síndrome doloroso abdominal, no síndrome de dolor abdominal, síndrome doloroso abdominal, ¿okay? Que es el que me están diciendo las características. ¿Okay? Y luego, como está aquí, la causa. ¿Okay? ¿Qué me está provocando este síndrome doloroso? Y si no integro síndrome, ¿qué me está provocando este dolor abdominal? Porque a la hora de decidir lo que voy a hacer con mi paciente va a quedar en dos categorías: que no reciba tratamiento quirúrgico o que requiera un manejo quirúrgico. Tengo que llegar a tomar esa decisión y entonces voy a manejar esta terminología. Dolor abdominal que se clasifica en relación con el tiempo. Síndrome doloroso abdominal que se clasifica de acuerdo al si integro un conjunto de signos y síntomas. Porque eso dijimos que era un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos o síntomas que me lo pueden explicar varias patologías. ¿Okay? Y luego entonces, ¿cuáles son los elementos que me van a hacer que yo convierta, como vimos en la sesión clínica, que ese es la principal causa de este problema? ¿Okay? Porque va a salir un listado y de ese listado tengo que ir quitando. ¿Ok? Tengo que ir quitando para que yo me quede con la más probable. Porque en ese momento le voy a tener que decir a mi paciente o al familiar de mi paciente qué procede, qué puede ser, qué hay que hacer, ¿ok? Y dónde se debe hacer, si ambulatoriamente o en segundo o en tercer nivel. ¿Okay? Fíjense, la toma de decisiones, ¿okay?, requiere que yo tenga los elementos. Uno es el conocimiento, lo estamos viendo ahora. ¿Cómo voy a hacerlo cuando yo esté ante mi paciente? ¿Okay? Adelante entonces. Seguimos con la teoría. Hasta ahorita estamos en el terreno de la teoría. Sí, bueno, continuando con la fisiopatología, este dolor puede causarse ya sea de manera visceral, bueno, se clasifica de manera visceral, somático o referido. El visceral se va a originar a partir de los receptores de las vísceras abdominales, tucerosas y el peritoneo visceral, mediante las fibras C de las vías aferentes vegetativas.
Por lo general se va a producir mediante mecanismos de estiramiento o tracción y va a producir un dolor difuso y mal localizado, que suele describirse como quemazón, incomodidad y está relacionado a síntomas vagales. Y algo característico es que no produce, o sea, no se manifiesta una postura antiálgica. El somático o parietal los receptores se encuentran en el peritoneo parietal, la piel y los músculos, mediante las fibras aferentes de tipo A de los nervios espinales rápidas. Su mecanismo va a ser mediante la isquemia o la inflamación y el dolor va a ser bien localizado y punzante. También puede describirse como dolor intenso y que produce cierta inquietud. Este sí va a tener una posición antiálgica. Por último, el dolor abdominal referido puede ser de origen tanto visceral como parietal y este dolor va a ser la proyección cerebral originado a partir de estas zonas lejanas y se va a expresar en un lugar diferente al que se origina. Por ejemplo, en la zona escapular puede deberse a la vía biliar, en el hombro a la zona diafragmática, en los genitales la vía uretral y gonadal y en la zona lumbar en la zona uterina. Ok, no le cambie. ¿Quién determina qué tipo de dolores? ¿Quién determina qué tipo de dolores? Pregunta abierta. Piénselo. Raquel. ¿Y sería el paciente cuando dice un lugar exacto o en general se refiere a me duele la panza, no? ¿Quién decide si es visceral, somático o referido? ¿Quién decide estos tipos de dolor? ¿Qué es uno de estos tipos de dolor? ¿Quién lo decide? Diego. El médico. El médico. No puede ser el paciente. ¿Okay? Acuérdense, el paciente no estudió medicina. ¿Okay? Entonces, lo que necesitamos es nosotros tener los elementos para decidir qué tipo de dolores. ¿Okay? Cuando estoy atendiendo al paciente, yo voy a decidir si es visceral, si es somático o puede ser referido. Yo. Entonces, yo soy el que tiene que tener los elementos y saber diferenciarlos para que entonces yo pueda decir qué tipo de dolor puede ser en cuestión de los receptores y la transmisión o interpretación cerebral. ¿Ok? Esta es una clasificación de acuerdo a las vías del dolor, las que vieron en fisiología. Según las vías del dolor, así se puede clasificar. Está muy bonito. ¿Ok? Pero en la práctica entonces tenemos que saber cómo vamos a aplicar esto, cómo voy a diferenciar yo a cuál es la vía que está afectada. ¿Ok? Y ahora vamos a ver la siguiente, por favor. Ok. Cuando el dolor abdominal se identifica como agudo, es basado en el tiempo. ¿Cómo se aborda ahí? Pareció todo. Ok. Entonces, ¿cómo se aborda el dolor para que yo pueda decir si es somático, si es parietal o visceral, si es visceral o si es referido? Y lo vimos en la sesión. Lo primero que tengo que preguntar, porque a la paciente, pues si tengo cólico, no. Para que yo sepa que el dolor es tipo cólico, tengo que hacer la pregunta de si es intermitente o aclararle. ¿Viene
se quita completamente y luego regresa. ¿Okay? Aquel que es en picos, pero llega hasta la base. Hasta la base, hace el pico y regresa a la base de no dolor. Aquí no hay dolor. Empieza el dolor y desaparece. Sin importar si es en 1 minuto, si es en 5 minutos o es en 1 hora. Desaparece. Estoy sin dolor una cierta parte del tiempo y vuelve otra vez. ¿Ok? Ese es el intermitente. Y entonces el intermitente y poco localizado me dice que es visceral, pero es intermitente. Me está diciendo que es dolor visceral. Pero ¿qué tipo de víscera es la que indica el dolor intermitente? Porque tenemos 2 tipos de vísceras. Vísceras huecas y vísceras macizas, pero no las 2 dan el tipo de dolor, el mismo tipo de dolor. Entonces el intermitente significa que la afección es un dolor visceral, pero que es una víscera hueca. No, no es así, es continuo, es decir, llegó y no se quita en ningún momento. A menos que me diga que se tomó un medicamento que le disminuyó o la intensidad o lo desapareció. Acuérdense, estoy hablando de la evolución natural. No se quita hasta que me aplican algo. O a pesar de que me lo aplican, no se me quita completamente. Es continuo. Porque no desaparece en ningún momento. Entonces, puede ser visceral o puede ser parietal. Por eso decimos, este tipo de dolor significa que hay afección de víscera maciza o hay irritación peritoneal, que es parietal. Ese es el que tenemos que grabar. El otro es que inició intermitentemente, se quitaba y de repente aparece y ya no se quita, se volvió continuo. ¿Okay? Pero tuve intermitente al inicio y luego continuo. Indica que se estaba afectada víscera hueca y que ya ocurrió algo porque se ha complicado. O dando irritación parietal, porque acuérdense, el continuo es parietal, ¿ok? O ya abarcó una víscera maciza. Eso es lo que tiene que estar en mi pensamiento de entrada. Y luego entonces está el cuarto. Hay un dolor continuo que se incrementa por momentos, y ese es el que conocemos con el nombre de ondulante, pero no desaparece. Estoy hablando antes de que reciba tratamiento. Y se vuelve a incrementar, y esto lo hace intermitentemente, pero no desaparece. Esto indica afección de víscera hueca y maciza al mismo tiempo. El intermitente me explica que hay una víscera hueca y el continuo me explica que hay una víscera maciza, porque están los 2 al mismo tiempo. ¿Okay? Esto es lo que nos tiene que quedar claro, porque me está indicando, ¿ok?, a dónde lo voy a dirigir. Ya sé que es víscera hueca, es víscera maciza, es peritoneo, es víscera hueca que se complicó con afección del peritoneo, o es víscera hueca y macizas afectadas. Todavía no sé qué vísceras, porque no he buscado los datos que me permitan en un momento dado
determinar cuál de las vísceras puede ser. ¿Okay? Por eso decíamos que a veces el dolor abdominal es un dolor de cabeza porque tengo que hacer todo el proceso, pero tengo que hacer las preguntas adecuadas para poder tener la idea de lo que puede estar afectado. La siguiente. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas, en específico sobre... Vamos a ver síndromes. Sí, en específico sobre el abdomen quirúrgico. Este sí se puede integrar por síndromes, iniciando con el síndrome peritoneal o inflamatorio, que se debe a la irritación o inflamación del peritoneo. En la anamnesis podemos encontrar que el paciente se refiere a dolor gradual, sobre todo en el prototipo que es la apendicitis, vómitos y fiebre. En la exploración física se puede encontrar taquicardia y dolor con defensa, que es cuando al palpar los músculos abdominales, el paciente pone resistencia y se mantiene de manera rígida. Y también descompresión y percusión dolorosas. Un signo importante de la irritación peritoneal es el signo de rebote o de Bloomberg, que es un dolor intenso tras una maniobra de descompresión brusca del abdomen, que es cuando se ejerce la presión sobre la fosa ilíaca derecha y cuando se suelta, este se incorpora como dolor y esto es positivo para la peritonitis. Otro síndrome es el síndrome oclusivo u obstructivo, en el cual puede haber dolor cólico o brusco. Y algo importante y muy característico son los vómitos y el estreñimiento, puesto cuando un paciente tiene ambos se tiene que descartar obligatoriamente un síndrome oclusivo. Los vómitos pueden ser de contenido bilioso o fecaloide, y la ausencia de la expulsión de gas o heces hacen pensar en el estreñimiento. Hay de dos tipos, ya sea dinámico o adinámico. En la exploración física puede encontrarse el abdomen distendido y doloroso y los ruidos hidroaéreos aumentados, así como timpanismo. Puede y no puede haber taquicardia, deshidratación y posible defensa. Entre los siguientes síndromes está el síndrome perforativo, el cual se produce al momento en el que una víscera hueca vacía su contenido y produce irritación peritoneal. Se puede encontrar dolor intenso, fiebre y afectación del estado general, más no vómitos. En la exploración física es característico el abdomen en tabla, la pérdida de matidez hepática y la descompresión y percusión dolorosas, así como los ruidos intestinales disminuidos. En el síndrome hemorrágico, o en otros lugares también lo denominan traumático, se puede encontrar signos y síntomas característicos de un síndrome hemorrágico como la palidez, la sudoración, la afectación del estado general y posible shock hipovolémico. También la taquicardia, la hipotensión arterial, los signos del traumatismo y dolor y defensa a la palpación, así como descompresión dolorosa. En el síndrome de torsión, esto se va a dar principalmente por la torsión ya sea de los ovarios en las mujeres o testicular en los varones. Se produce dolor brusco e intenso, así como vómitos. Se puede en la exploración física encontrar una tumoración dolorosa en el hipogastrio fosa ilíaca y en el tracto rectal una masa. En el síndrome perforativo está representativo las úlceras gástricas, así como la necrositis intestinal. En el síndrome hemorrágico, la rotura esplénica o el traumatismo esplénico y la torsión, como les mencioné, testicular u ovárica. Ok. Aquí la edad del niño es relevante porque un niño pequeño no expresa otras características. Las tiene que haber observado el familiar. Un niño de 4 años más puede apoyar con otros datos a la exploración. Acuérdense que nos acaban de mencionar que para los síndromes necesito datos clínicos y necesito datos a la exploración. Si no, no puedo integrar el síndrome. Necesito síntomas y signos. Y entonces empiezan las preguntas. ¿Con fiebre o sin fiebre? ¿Con vómitos o sin vómitos?
¿Con diarrea o sin diarrea? Y si me dice que hay diarrea, pues lo que ya vimos en el tema de diarrea. Y luego entonces empiezo sin T. ¿Cuáles son los datos que necesito? Y todo lo demás es cuento chino. ¿Ok? Como ya dijimos. Perdemos haciendo tiempo, haciéndole una serie de preguntas que no nos van a aportar, no nos van a dar ninguna utilidad para poder ir quitando enfermedades y quedarnos con la principal o con la más probable. Acuérdense que de eso es el ejercicio. Tengo que llegar a la más probable. Y lo ideal es que sea esa la adecuada. Entonces, tengo que hacer esas preguntas, que están las preguntas, a esas son las que necesito hacer cuando el paciente me dijo que dolor. Primero tengo que ubicarme qué tipo de dolor y luego hacer las preguntas que me van a permitir integrar los síndromes. Porque yo sé lo que va a presentar, pero ahora tengo que averiguarlo en el paciente. El paciente va a decir, doctor, tengo esto y esto, tengo un síndrome perforativo. ¿Ok? No te lo va a decir. Uno lo va a averiguar. Entonces aquí están las preguntas que tiene uno que hacer. Y las demás, que si lo mordió el perro, que si tiene la vacuna, en este momento no son relevantes. Para el problema que tiene, no son relevantes si tiene servicio sanitario, no tiene, si las ventanas tienen miniaque o no la tienen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y voy, va dando clic, primer clic. ¿Por qué es importante? Ya me comió, le dio 2 clics. Ok, con fiebre o sin fiebre, lo cual permite dividir las causas. En lo que ya decíamos, si puede ser un proceso inflamatorio infeccioso o no. ¿Okay? O no es un proceso inflamatorio infeccioso. ¿Qué nos interesa del vómito? Ya lo vimos en la sesión. Me dice que sí tiene vómitos. ¿Qué me interesa del vómito? Marister. El color que tenga. El color que tenga es correcto. ¿Okay? Y si me dice que es de color verde, ¿de dónde viene el vómito? De la vía biliar, podría ser. Ok, está a la altura, ok, donde se drena la bilis. Ok, acuérdense de anatomía pura. ¿En qué sitio se drena la bilis? Entonces está por debajo del sitio, el problema está por debajo del sitio donde se drena la bilis. Porque si está por arriba del sitio, pues nunca va a ser. ¿Qué contenido va a tener si está arriba del sitio donde se drena la bilis? El problema. Porque luego queremos establecer la localización en base a lo que palpamos, lo cual es falso, por lo que ya decíamos. ¿Okay? Para empezar, un niño, y además si es un dolor intermitente, no localiza el dolor, pero además el dolor puede ser referido, esté en otro sitio el problema del sitio donde me señalan que tiene el dolor. Ya nos dieron allí el listado. Entonces no es el sitio del dolor el que me dice dónde está el problema. Fíjense, no eso me interesa. Me interesa más el vómito. ¿Ok? Entonces, si el vómito no tiene contenido biliar, ¿ok? Si el vómito no tiene contenido biliar, pues a los bancos les gusta llamar a esta hora. ¿Ok? Está por arriba del sitio donde se drena la bilis. Si tiene contenido biliar, está por abajo del sitio donde se drena la bilis. ¿Qué otro color me interesa?
interesan si tiene un vómito, si tiene 5, si tiene 10 o si tiene 20. ¿Okay? Lo que me interesa es si esos vómitos lo han deshidratado o no. Me interesan más los signos de deshidratación y de choque que el número de vómitos. Es en verdad, hay quien usa mucho el número de vómitos. El número no nos sirve. Claudia. Podría ser igual si es de color rojo el vómito, indicando sangrado. Color rojo. Está sangrando, o sea, hay un sangrado presente. Hay un sangrado activo. Eso significa sangrado activo. ¿Ok? Clau, ¿era Clau? ¿Qué otro color? Ya lo habían dicho. Lo dijo Perla en su presentación. Allí ve. El color amarillo, y creo que habían comentado también el de en pozos de café. ¿Qué significa en pozos de café? Que contiene sangre. Ok, que contiene sangre, no, hay sangrado no activo. Ok, eso significa el pozo de café, que sangró, sangre residual. Ok, ponga, denle clic. Ahora sí. Lo que nos importa del vómito es el color. Y eso te lo puede decir el familiar, te lo puede decir el paciente. Ok, dele otro clic. Dele dando clic. Ahora sí. Verde, biliar, obstrucción alta. Rojo, sangrado activo. Amarillo o alimentos es gástrico. Café y olor a fecales, fecaloide y la obstrucción es baja. Okay. Pozos de café es marrón oscuro con trazas de sangre, dice que hay hemorragia. Okay. Y entonces luego me voy a ver si se integra un síndrome de obstrucción. Okay. Que ya nos dijeron, el síndrome de obstrucción se tiene varios componentes. Uno es el vómito y el color del vómito. O es biliar o es fecaloide. Ahí están los dos de obstrucción. Si no tengo el dato, no es solo que vomite, es que para que yo integre el síndrome, tiene que ser el vómito biliar o fecaloide. Porque la tablita solo nos dice vómitos. Pero van a atender al paciente, no es cierto. Yo puedo estar vomitando y no estar obstruido. ¿Okay? Tengo rotavirus. En los niños, la característica de la infección por rotavirus es vómitos, es gastroenteritis. Primero los vómitos y luego incluso aparece la diarrea. ¿Okay? Porque es como se va afectando el tracto gastrointestinal. ¿Okay? Por eso voy a preguntar si hay diarrea o no hay diarrea, y de la diarrea, pues lo que ya vimos en el tema, si la diarrea es líquida o no. Y si hay diarrea, pues automáticamente no integro el síndrome de obstrucción intestinal. Tiene que no haber diarrea para que yo integre el síndrome de obstrucción intestinal. Entonces el color del vómito es 1. Al siguiente, por favor. Bueno, aquí coloqué las causas más frecuentes, tanto por edad, de no quirúrgico, el dolor abdominal no quirúrgico, que es, entre las principales está la gastroenteritis, la infección urinaria, neumonía, entre otras que no voy a profundizar. En la imagen pueden ver que en los signos de la exploración física, que es muy importante para el diagnóstico, hay ciertos puntos que pueden orientar a ciertas patologías y que para establecer la intensidad del dolor abdominal se utilizan escalas, se recomienda pues estandarizar. La que encontré que se utilizaba más en los artículos en México es la escala visual análoga para intensidad del dolor. Consigan la de las caritas, la misma pero con caritas, porque para los niños pequeños es con caritas. La escala visual análoga con caritas. Y estas son las características del dolor agudo en el tracto intestinal y los peces. Se las dejamos allá, pero vamos a continuar mejor. Vamos a puntualizarlo porque lo que quiero es que vean eso. Nos mostraron 10 causas. La localización referida o en expresión identificada no se da en la víscera hueca, se da en víscera maciza o en reacción peritoneal. Me dice que hay una reacción peritoneal. ¿Okay? Eso es lo que me dice el signo, como mencionaron, el signo de rebote. ¿Okay? Y entonces comienzo.
mi exploración, ya terminé mi interrogatorio y voy a comenzar mi exploración intestinal. Y entonces lo primero que hago es la inspección, le da clic. Ok, voy a ver la piel, si hay cambios de coloración en la piel, si hay distensión o no hay distensión, si hay el signo de Cullen. ¿Alguien sabe cuál es el signo de Cullen y qué significa? A la inspección puedo ver si hay una tumoración, cambios de piel. O lo googlean rápidamente. La siguiente, por favor. Le da clic. Ok. Auscultación, acuérdense, la auscultación va primero de la peristalsis. Y esta puede estar normal, puede estar aumentada o puede estar disminuida. ¿Ok? Y no alcanzo a leer qué dice al final porque está muy chiquita la letra. Había algo más. Y si hay datos pulmonares. ¿Ok? Además, siempre debo hacer la auscultación, buscar datos pulmonares acompañantes. De la auscultación debo auscultar las bases pulmonares, por lo que decíamos de absceso hepático amiliano, si se acuerdan. ¿Ok? Ese es dolor abdominal con fiebre, dolor en el área hepática y ruidos pulmonares apagados en la base, puedo encontrar. ¿Ok? La peristalsis la debo encontrar normal. ¿Ok? ¿Cuándo está aumentada la peristalsis abdominal? ¿Cómo sé si está aumentada o está disminuida? ¿Cuánto es la peristalsis normal en un niño? ¿Alguien sabe? Si no, que googleen, ¿eh? Ya tengo dos para googlear. Signo de Cullen y ruidos peristálticos. Cuantificación de ruidos peristálticos en niños. Diana, díganos. Está aumentada cuando son mayores a 5 ruidos por minuto. ¿Cuánto? Mayor a 5. ¿En los niños? Sí. Es que Okay. creo que se busca ayer. ¿Eso encontró? Sí. ¿Y cuándo está disminuida? ¿No lo encontró? No, pero ahorita lo busco. Ok. Baje su mano. La siguiente. ¿Y el signo de Cullen todavía nadie? Qué barbaridad, qué lentos están. Si ustedes manejan a toda velocidad la tecnología. María del Cielo. Encontré que era una equismosis a nivel periumbilical. Así es una equismosis a nivel umbilical. Carlos Manuel, ¿qué significa? Es signo de una pancreatitis aguda. Ok, acuérdense, no es la frecuente, pero está en el diagnóstico diferencial. ¿Qué tipo de dolor debería tener mi paciente? Ese paciente que luego le descubro el signo de Cullen, ¿qué tipo de dolor me debió haber escrito? Pregunta abierta. David. Dolor continuo. Así es, un dolor continuo. ¿Ok? ¿Ven cómo va apareciendo lo que puedo integrar? Y solo tengo dolor continuo y a la inspección. No necesito más para decir que mi primera probabilidad en este niño es: ¿estará complicada o no estará complicada? Es decir, es que además tiene vómitos, ¿estará deshidratado por ellos? Ahí no le pregunto el color del vómito, ¿para qué? No me significa nada diferente el color del vómito. Tengo dos datos suficientes que me están diciendo, ¿ok? Lo que me interesa es saber si está deshidratado o no está deshidratado. Y a lo mejor tiene otros 5 o 10 signos más de pancreatitis, pero no me interesa. La verdad, no necesito más para volver a probar con cierta información. Necesito 2 o 3, 4 preguntas máximas al interrogatorio, como dijimos en asma, y otras 2 o 3 datos a la exploración es más que suficiente para que yo descarte y vaya, me quede con alguna probabilidad. Ok, me voy entonces a la percusión. Se integra
aquí dice, se integra perforación. Si se perfora una víscera, se libera aire, porque nuestro estómago, nuestro colon, que son las que más se ven, intestino delgado no tanto porque se sella por el peritoneo, ¿ok? Pero estómago y colon son altísimos en aire, por eso eructamos y expulsamos gases. Eructamos por arriba y expulsamos gases por abajo. Estómago y colon son ricos en aire. Si se perfora van a dar un neumoperitoneo, es decir, acúmulo de gas en la cavidad abdominal, va a estar timpánico. Se integra peritonitis, es decir, inflamación peritoneal, y entonces aquí voy a ver que va a estar mate. Ya no voy a oír el timpánico, hay un timpánico normal y hay un timpanismo, que es un timpánico exagerado. ¿Ok? Voy a encontrarlo mate. Siguiente clic. El signo de tabla o madera. Va a estar el abdomen rígido, doloroso y mate cuando yo lo palpe. Duro. Va a estar duro, que es el signo de la tabla, el signo de la madera, ok, etcétera, etcétera. Okay. Y además va a estar doloroso. Ok, la siguiente. Me voy a la palpación, y a la palpación voy a ver, no alcanzo a leer el Murphy, el McBurney, Murphy, ahí está McBurney, Murphy, Giordano, ok, que son los que me dicen puntos específicos y se conocen los signos que dan estos puntos específicos, ok, que sí los debo buscar según donde me diga mi paciente, y le daré el nombre y lo que significa cada uno. McBurney, ¿okay? Si se encuentra a nivel de la fosa ilíaca derecha, Giordano si se encuentra en el área renal, y Murphy si se encuentra en el área vesicular. ¿Okay? Entonces voy tomando, esto es lo que voy a hacer a la palpación. La siguiente, es que está chiquitita la letra, no se engrandece, ¿no? No se engrandece, ese lo busco en mi presentación acá, porque está muy chiquitita la letra y no la alcanzo a leer. No es cuestión de lentes, yo no uso lentes, más que para ver de lejos, para ver de cerca no la uso. Conste que estamos en el dolor abdominal agudo, ¿no? Que la lea, doctor. Voy a palpar si hay visceromegalia o no hay visceromegalia. Y si hay masas o tumoraciones palpables, de las cuales debo ver la consistencia y la movilidad. Las pruebas de laboratorio y gabinete se deben basar en la probabilidad diagnóstica si existiera duda o si es obligado confirmarla. Acuérdense, ¿ok? No es le pido a ver qué sale, que otro me diga lo que yo no soy capaz de razonar. ¿Okay? Cuando presumo que soy un ser humano y el ser humano tiene raciocinio, el uso de la razón, es el que es capaz de usar el razonamiento para tomar decisiones. ¿Okay? Hasta este momento no se ha descubierto que haya otra especie diferente del humano que tenga la capacidad de raciocinio, ¿okay? Como para que le ayude a tomar las decisiones. La siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico, como ya vio su doctor, es fundamentalmente clínico. Sobre todo es necesaria una buena anamnesis como una exploración física. Y en la anamnesis tenemos que definir correctamente la localización y la intensidad del dolor, así como sus características, tales como la presentación aguda, que puede indicar presentaciones mecánicas. Le puse números, perdón, Perla, le puse números porque primero el tiempo, ¿es agudo o es crónico? Segundo, el tipo,
Acuérdense, es continuo, es cólico, viene y va, tiene los dos componentes, todos los 4 componentes que ya dijimos. ¿Ok? Luego me voy a la intensidad. ¿Ok? ¿Qué tan intenso es? Porque me dice si es urgente o no es urgente tomar las decisiones. Y luego ya dijimos, sigue la localización y lo último, el tipo de presentación, la irradiación, los factores que alivian o agravan. La verdad es que no tenemos tiempo. Si me voy a poner todos estos, ya dijimos, con 4 o 5 datos, es suficiente. Tengo que tomar la decisión. Ahora sí, adelante. Les puse numeritos para poner el orden en el que deben ser abordados. Y también cosas que sugieren que es quirúrgico es un dolor severo de más de 6 horas de evolución, o si el dolor es asimétrico o más distal al ombligo. En cuanto a las pruebas complementarias, estas no se van a pedir de rutina, a menos que, más que nada se utilizan ya que se tiene una sospecha para la confirmación. Se puede utilizar todas las que están aquí, como la analítica sanguínea, y nada más se menciona que el tiempo de coagulación se tiene que pedir en todos con la sospecha. Perfil hepático, analítica de orina en lactantes, prueba de embarazo en adolescentes. La radiografía simple de abdomen no está recomendada debido a que tiene hasta 100 veces más de radiación que una radiografía simple de tórax, por lo que la ecografía abdominal es la prueba ideal para el diagnóstico de ciertas patologías como la invaginación intestinal, y la TAC y la resonancia magnética no se utilizan de rutina. Por último, el tratamiento y criterios de referencia. El tratamiento se va a dividir en 2. El tratamiento etiológico, que es manejar las causas identificables, y el tratamiento del dolor, que se debe recibir en función a la intensidad del dolor previamente descrita ya sea por la escala utilizada. Y los analgésicos más utilizados son los que presento aquí, como el paracetamol, el ibuprofeno, el metamizol, el tramadol y la morfina. Métodos habíamos visto que está en controversia si debe utilizarse o no. Y los criterios de referencia, estos son los de apendicitis, pero creo que se pueden generalizar a abdomen agudo, porque deben ser valorados por el cirujano pediatra todo paciente con el cuadro clásico de apendicitis, o aquellos que no tienen el cuadro clásico, pero tienen 2 manifestaciones cardinales, ahí está. Aquellos pacientes que tengan datos de dolor abdominal y de irritación peritoneal, y aquellos que presenten fiebre, vómito y dolor en cuadrante inferior derecho y datos de irritación peritoneal. Todo el que tenga datos de irritación peritoneal. ¿No? Del anterior. Okay. Ustedes lo vieron en la sesión. Tenemos que tratar el dolor. El tratamiento del dolor no modifica los signos que vamos a encontrar, porque el paciente ya lo tiene, nada más que me va a permitir que incluso yo le haga una mejor exploración, ¿okay? Y va a tener el dolor cuando yo le apriete. Es muy claro. Cuando yo le suelte, que es el rebote, ¿verdad? Puede sentir dolor al apretarle, pero cuando le suelto, ese es el rebote. Cuando le aprieto, pues duele, está inflamado allá, pero cuando le suelto, ¿ok? Ese es el signo de rebote. Cuando le suelto, entonces pega el grito. Prácticamente, por decirlo así. ¿Ok? Pero tiene más dolor en el momento en que retiro mi mano, y lo debo retirar bruscamente. La sumo suavemente, pero lo suspendo de golpe, retiro mi mano. ¿Ok? Y entonces en ese momento me manifiesta el dolor franco. Ese es el signo de rebote. ¿Ok? Entonces hay que tratarle el dolor, se va a dejar explorar mejor y me va a permitir encontrar el signo que a mí me interesa, que sea la irritación peritoneal o no irritación peritoneal. Porque si la hay, automáticamente el problema puede ser quirúrgico. Si no lo hay, el problema lo más seguro es que no sea quirúrgico. O cuando menos nos da el tiempo de afinar el diagnóstico, como por ejemplo con un ultrasonido, porque todavía no es una urgencia, porque no se ha afectado el peritoneo. ¿Okay? Entonces nos da el tiempo de tener apoyos diagnósticos que nos permitan, ¿ya?, puntualizar
porque no es lo mismo en la actualidad hacer una cirugía por una apendicitis que hacer una laparotomía exploradora para averiguar cuál es el problema. En cambio, si ya determiné cuál es el problema, mi abordaje quirúrgico puede ser con 2 agujeritos, además de hacerlo hasta por laparoscopía, ya ni siquiera por incisión, de 5 a 10 centímetros, sino por laparoscopía. ¿Okay? 2 agujeritos de 1 centímetro. Entonces, bueno, se ha visto que el postoperatorio es mucho más rápido, mucho menos problemático, ¿verdad? Si la hago por las nuevas técnicas que hay quirúrgicas. Entonces, por eso es la importancia de tratar de establecer cuál es la enfermedad, ¿okay?, que me está originando toda la problemática. Ok, ¿dudas, preguntas de dolor agudo? No hay. Vamos al dolor crónico. Adelante. Quiero hablar de dolor crónico. Brian. Sí, doctor. Buenas tardes. Bueno, ahora después de que ya vimos dolor abdominal agudo, ahora vamos a pasar a ver dolor abdominal crónico. Siguiente, por favor. A diferencia de lo que ya vimos, la definición que existe acerca de dolor abdominal agudo, la definición que yo encontré como tal es que el dolor abdominal crónico se caracteriza por 3 episodios o más de dolor abdominal, cada uno de ellos mayor a 3 días de duración, en un periodo mayor de 3 meses. Y obvio que estos episodios interfieran con las actividades normales que pudiera tener el niño. Ok. Párala, ya te voy a interrumpir antes que me vaya la idea. Pregunta abierta. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado para que yo pueda decir que estoy ante un dolor abdominal crónico? ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado para que yo pueda establecer? Carlos Manuel. Según yo eran 2 meses. No, aquí está la definición muy clara. Según esta definición, ¿cuánto? No es lo que yo crea, lo que haya leído, lo que haya oído, bórrenlo ya. ¿Ok? De acuerdo con la literatura, ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado para que yo establezca que un dolor puede calificar el dolor abdominal crónico? María del Cielo. Más de 3 meses. Así es. Tienen que haber pasado más de 3 meses. De 3, vamos a ponerle 3 meses o más. ¿Ok? Entonces, si el agudo es menos de 3 días y el crónico, para que yo pueda decirle crónico 3 meses y más, en la práctica, la definición no sirve. En la práctica, yo tengo que llamarle dolor agudo a todo aquel que no cumple el criterio para ser crónico, y así incluye a todos. Y hay quien dirá dolor agudo, subagudo, y empiezan a salir miles de clases. Cuando yo atiendo a mi paciente me queda muy claro, necesito 3 meses para que yo pueda decir que es crónico. Por lo tanto, es agudo hasta que yo no compruebe que puede ser crónico. No hay otro. Y entonces ahora sí, yo puedo tardar. Mi paciente, los médicos pueden tardar en diagnosticarle un dolor agudo, que un dolor agudo, si este dure 2 días, dure 1 día, dure 3 días, dure 5 días, dure 7 días, hay quien va hasta el tercer médico no encuentra al fin qué lo está produciendo, porque le comenzó hace 7 días y hasta el tercer médico a la semana es el que le dice, mire, les voy a comentar este caso.
una urgencia que llega un domingo a mí. Un domingo a las 7 de la mañana me llega esta niña, ¿ok? Y resulta que llega en estado de choque, ¿ok? Con un abdomen, un globo así, una niña de 5 años, estuviera embarazada de 9 meses. Así, de ese tamaño era el abdomen, con la piel brillosa, las venas visibles, etc. Me está pegando a gritos que tiene una peritonitis terrible. ¿Okay? Y que el problema es quirúrgico, pero estaba en choque, había que sacarla del choque, estabilizarla, etcétera, etcétera. De 7 de la mañana a la 1 de la tarde logró entrar a cirugía. ¿Ok? Y entonces le digo a la mamá, lo más probable es que haya sido una apendicitis perforada con peritonitis ahora, ¿verdad? Y tiene un gran problema su niña, se nos puede morir. ¿Okay? Afortunadamente, vamos a sacarla del choque en el que está, ¿verdad? Y si lo logramos estabilizar, etcétera, etcétera, y todo, pues entonces esto tiene que entrar al quirófano y tiene que ser, solucionarse quirúrgicamente, pues es una bomba de tiro. ¿Ok? Y me dice la señora, no doctor, no puede ser lo que usted me dice. ¿Por qué no puede ser lo que usted me dice? Yo consulté con un médico, una doctora, hace 6 días, una doctora, hace 6 días, cuando mi niña comenzó con dolor. ¿Okay? Y la doctora me le pidió un ultrasonido, pensando que podía ser apendicitis. No tenía los elementos, me dijo, suficientes para decirme si era apéndice o no, que le hiciéramos un ultrasonido. Al día siguiente, con el ultrasonido salió normal. Y entonces comenzó su tratamiento de una infección intestinal. ¿Ok? Porque tenía vómitos, tenía fiebre, ¿ok? Dolor abdominal. ¿Ok? Al tercer día, 2 días después del tratamiento con la doctora, la niña seguía vomitando, y fue con un pediatra varón. Primero fue una doctora, luego fue un doctor. ¿Ok? Y el doctor lo examinó y me dijo eso que usted decía, que probablemente podía ser una apendicitis. Entonces le mostré el ultrasonido, y el ultrasonido me dijo, pues no es, le vamos a inyectar ceftriaxona, un antibiótico más potente, porque es una infección severa, etcétera, etcétera. Y 2 días después, llegó a urgencias a las 7 de la mañana de un domingo con la niña en choque nervioso. ¿Okay? Y le digo esto, y le dije, ¿okay? Su niña lo más probable es que tenga esto. ¿Okay? Pero es que el ultrasonido fue hace 5 días. En el momento en que se lo hicieron, probablemente no tenía cambios que sustentaran una apendicitis. Pero en este momento, todos los elementos que yo estoy dando me dicen que hay una apendicitis perforada con peritonitis. Es un problema, choque. Es un problema grave, se nos puede morir. ¿Ok? Vamos a empezar a luchar para ver. ¿Ok? No les hago largo el cuento, entra a la una cirugía y le sacan 1,5 litros de pus, una apendicitis perforada con peritonitis, 1,5 litros de pus acumulado en la cavidad. La niña hace esta septicemia, en el acto quirúrgico, etcétera, y todo se disemina, le hicieron lavados de todo tipo para sacar ese 1,5 litros de pus. El caso es que sale de la cirugía a terapia intensiva pediátrica con la niña intubada, con la niña con catéter venoso central, etcétera, 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 para manejar la septicemia que se había diseminado. ¿Okay? La niña sale de la septicemia y hace dehiscencia de la herida, una cavidad abdominal totalmente contaminada. Lo más lógico es que se infecte la herida y se abre la herida, se entra la niña, vuelve a entrar a cirugía, etcétera, 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 le vuelven, le hacen un cierre de segunda intención, la niña regresa a terapia intensiva. En terapia intensiva, hace fístula.
hace fístula y ahora hay que tratar la fístula. El caso es que la cuenta llegó casi a 750,000 pesos en ese año. ¿Ok? Y entonces la señora demanda. La señora demanda. ¿Ok? La señora demanda y nos citan al Ministerio Público, el que está allá por el circuito, más después de Ciudad Cauquenes, matemáticas, no sé qué cosas más, ya no me acuerdo. Pero ahí me citan, ¿verdad? Y le pregunto yo cuál es la razón por la cual me habían citado, y me dijo, usted es testigo. La demanda no incluía mi nombre. Es para que vean. La niña tuvo todo lo que yo le dije a la señora. La demanda era contra el cirujano. ¿Ok? El cirujano, ¿qué culpa tiene? Decía yo, ¿no? Desde luego que no hay ninguna culpa. En realidad la demanda debió haber sido contra los médicos previos. Los médicos que no fueron a hacer el diagnóstico por querer basarse en un ultrasonido cuando la clínica le estaba detectando a ambos y en una apendicitis. Y desde luego la niña pasó por todas las complicaciones que puede dar una apendicitis. Afortunadamente no se murió porque los niños pues tienen ese ángel guardián. ¿Qué le vamos a hacer? Sí se mueren, ¿eh? De verdad se mueren. Pero en esta es un ángel guardián, Cecilia, quien ustedes llaman, evitó que se muera. Entonces, ¿qué dijo la señora que yo le dije? Le pregunté al juez que estaba analizando el caso, que estaba investigando el caso. ¿Qué dijo la señora que yo le dije? Porque yo no estaba incluido en la demanda. A las 7 de la mañana me recibe el doctor Gilberto Sierra Basto, me dice que tiene esto mi niña y me dice que mi niña se podía morir. Y le pregunto al juez, ¿no se pasó? ¿No se pasó a morir? Y por aquello de que logró llegar y se hicieron las cosas bien, no se murió. Surgieron, le digo los porcentajes de complicaciones de la apendicitis perforada con peritonitis, con su bibliografía. Están descritas, la niña hizo todas, pero no se murió, pero se podía haber muerto. ¿Okay? Y lo que hizo es todo lo que está descrito de complicaciones de una apendicitis perforada con peritonitis. Aquí no hay nada que perseguir. Vivió la niña, se salvó, se le cerró la fístula. Bueno, costó un dineral. Pero póngale precio a la vida de la niña. Lo que sucede es que terminó costando un dineral. Ok, entonces es agudo hasta que yo no pueda decir que es crónico. Ok, la siguiente. Adelante entonces. Ahora sí. Ya me extendo, perdón. Ok. Ahora vamos a hablar acerca de la etiología. Tenemos dos principales causas como tal. Una de ellas es la etiología de tipo orgánica y la otra es la no orgánica. En la orgánica vamos a encontrar las distintas y bastantes tipos de enfermedades que se pueden presentar en los órganos abdominales o en los sistemas que se encuentran pues en esta zona o los que presentan algún dolor referido a esta zona. En esta ocasión vamos a estar hablando del tracto gastrointestinal, vesícula biliar y páncreas, tracto genitourinario y también tendremos otras causas. Estas las vamos a estar abarcando más adelante a lo largo pues, de la presentación. Ahora bien, la otra etiología de tipo no orgánica se va a caracterizar por tres tipos de, digamos, padecimientos. Vamos a tener el dolor abdominal funcional, el síndrome del intestino irritable y la dispepsia no ulcerosa. De igual forma, la vamos a estar viendo más adelante. Ahora bien, la causa específica como tal puede ser difícil de detectar, pero se puede demostrar la naturaleza y la localización de la lesión causante del dolor
a partir de una descripción clínica. Es por esto que en este apartado es muy importante tener en cuenta la anamnesis y la exploración física que nosotros vamos a tener con nuestro paciente, porque van a ser determinantes para poder establecer un diagnóstico adecuado. Sobre todo porque igual cada niño tiene una percepción y una tolerancia diferentes del dolor abdominal, y esta igual es una razón por la cual el diagnóstico puede resultar difícil. De igual forma, parece que se ha demostrado que factores estresantes diarios, o sea, factores o ambiente que puedan poner en estrés al niño, pueden facilitar la aparición de episodios de dolor abdominal, y un aumento de eventos vitales negativos favorece una persistencia de estos síntomas. Ahora bien, para concluir esta parte, igual hay que tener en cuenta que, bueno, en la mayoría de estos niños con dolor abdominal crónico, la causa es funcional y solamente en menos del 10% se encuentra una causa orgánica subyacente. Ok, gracias, no le cambies. Pregunta abierta. De acuerdo con esta clasificación etiológica, ¿a cuál corresponde el dolor agudo? María del Cielo. A la orgánica. Así es muy sencillo, mire, acuérdense, por eso el dolor agudo tengo que buscar por todos los medios posibles, ya nos dieron lo principal, es una buena anamnesis, la relevante, y una buena exploración física, la relevante, la que acabamos de ver cómo se debe de hacer el interrogatorio y cómo se debe hacer la exploración, porque en 15, 20 minutos tengo que tomar la decisión. ¿Ok? Y si no es posible, tengo que pedir estudios complementarios, ¿ok?, que me permitan establecer la causa orgánica que lo está originando, pero hay una causa orgánica. ¿Ok? En cambio, en el crónico, no. Pero, ¿qué tipo de anamnesis de exploración tengo que hacer? ¿Qué tipo de anamnesis y exploración tenemos que hacer? Pregunta abierta. Con todo esto que nos están diciendo, ahora estoy atendiendo a mi paciente. Ya me llegó un paciente. No se hace la luz. Raquel, dígale. Pues la misma que el agudo, y si no se encuentra. Como dijimos en asma, tengo que confirmar la posibilidad. Tengo que hacer la misma porque no es, perdón, para que sea no orgánica, tengo que asegurarme que no es orgánica. Es que el 10%, sí, pero si ese niño tiene ese 10, está en ese 10%, tú no puedes decirle a un niño que no es orgánica hasta que no demuestres que no lo es. Porque puede ser orgánica en el dolor crónico. ¿Ok? Hay un 10%, es decir, 1 de cada 10 niños puede. A lo mejor me tocan 20 y todos son inorgánicas. Pero a lo mejor me tocan 3 de 10 que son orgánicas, porque es 1 por cada 10 la probabilidad, pero no vienen. Voy a tener 10 no orgánicas y luego voy a tener 9 no orgánicas y 1 orgánica. No se da en forma matemática de esta manera correlativa, se da en forma de probabilidad, pero siempre puedo encontrarme en un momento dado con un paciente que quede en ese 10%.
Entonces, si todo eso fue negativo y tiene más de 3 meses de evolución, le puedo decir que, no, que es crónica no orgánica. Si no, no tengo los elementos. Acuérdense, no somos adivinos, necesitamos los elementos que científicamente han demostrado que sirven para apoyar la probabilidad. ¿Okay? Lo que tengo que aprender es cómo lo voy a hacer ante mi paciente. Todo este conocimiento, cómo lo voy a hacer cuando usted tiene que hacer. La siguiente, por favor. Vámonos. Ok. Bueno, esta parte ya la vimos un poco en dolor abdominal agudo, sin embargo, pues aquí la vamos a remarcar. Bríncalo, Brian. Ok, entonces la siguiente. Déjaselos allá, así la siguiente. Entonces, ante el paciente, primero le da y le da un clic, por favor. En los menores de 6 años, la causa es siempre orgánica. ¿Ok? En los mayores de 5 años, es decir, 6 o más, puede ser orgánica o inorgánica. La siguiente clic. En los de 6 más, obliga a la misma anamnesis y exploración para establecer causa orgánica, como vimos en dolor abdominal agudo. ¿Okay? Es para que no se olvide, por eso lo ponemos. Adelante entonces, ahora sí. Ahora bien, el trabajo que en realidad pues se le complica a varios médicos, como había indicado el doctor al principio, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Aquí les dividí un poco para cómo podemos ayudarnos a la hora de diagnosticar un dolor abdominal de etiología no orgánica y un dolor abdominal de etiología, acá era no orgánica y en la derecha es orgánica. No orgánica los dos. En cuanto al dolor abdominal de etiología no orgánica, podemos encontrar los 3 que ya habíamos mencionado: el dolor abdominal funcional, el síndrome de intestino irritable y la dispepsia no ulcerosa. Y los signos que nos van a ayudar para poder diagnosticarla en el dolor No las leas cada una de ellas. Son esas 3 y que las estudien. Tú sigue. Okay. Y ahora viene en el dolor abdominal de etiología orgánica, la presencia de los signos y síntomas de alarma van a ser en realidad el factor que con más fiabilidad aumentarán la posibilidad de una enfermedad orgánica subyacente. Acá pueden ver cada uno de los signos y síntomas, como por ejemplo pérdida de peso, puede darse anemia, anorexia, diarrea crónica grave, vómitos biliosos, una lista que pues aquí la tienen. Y ahora bien, en cuanto a las notas que nos sugieren las bibliografías, es que el dolor que sugiere una etiología orgánica de potencial gravedad se asocia a una edad menor de 5 años, como vimos en la diapositiva anterior que nos explicó el doctor. Y como ya habíamos mencionado desde el principio, una correcta anamnesis y exploración física van a ser claves para un correcto diagnóstico de dolor abdominal crónico. Correcto. La siguiente, adelante. El médico general no se obliga a hacer la clasificación porque el tratamiento básico es el mismo cualquiera de los 3 tipos que sea. ¿Ok? A pesar de que ahí, por eso digo, no insistamos tantos en los datos. Y lo que sí hay que agregar es algo que se conoce como síndrome de sal, chile, limón. Lo pueden googlear, porque luego, cuando a veces lo he dicho a alguien de la familia, se ríe. ¿Verdad? Se ríe la familia, no me cree, así como el de mano, pie, boca. No me creen, ¿verdad? Cuando les digo que existe una problemática en los niños que se llama síndrome de sal, chile y limón. ¿Okay? Con ese nombre se le conoce, aunque se le conoce con el nombre del síndrome, pero si lo pueden googlear luego nos lo dicen. La siguiente, por favor. Y ahí está toda esta cargadísima, que luego la podrán leer, pero ya digo, lo más importante es una buena anamnesis, una buena exploración física, ¿verdad? Y entonces, y el tiempo y la edad del niño. Son las características que nos deben guiar para las probabilidades diagnósticas. ¿A qué sigue?
Levanta la mano el que encontró. Si yo quiero ser detallista, entonces voy a tratar de establecer cuál de las posibilidades de funcional. Cuando descarto que no sea orgánico, es funcional. Es crónico funcional. Ok. Tiene tres maneras de presentarse. Ok. Las puedo saber o no y clasificar a mi paciente, pero el manejo básico es el mismo. Siguiente. Siguiente diapositiva. Mientras alguien levanta la mano que ya googleó síndrome de Salchi-Limón. Subrayamos con amarillo las más relevantes. Adelante, Brian. Pues mía. Okay. Correcto. Yo nada más la subrayé. Sí, ahora bien, vamos a ver cómo se trata, ya que en realidad un tratamiento farmacológico, pues ahorita igual vamos a ver cómo sería. En cuanto al tratamiento no farmacológico que podemos brindarle al paciente, es que, bueno, primero tomar en cuenta que la evidencia disponible en general es limitada o no concluyente. Por lo tal, se debe de dar un tratamiento completamente individualizado a cada uno de los pacientes. El objetivo del tratamiento como tal no va a ser la desaparición del dolor abdominal precisamente, sino la vuelta al funcionamiento habitual del niño, que estos episodios de dolor no presenten una interrupción en sus actividades diarias. Ahora, debe recomendarse un régimen de vida y dieta sanos. Sin embargo, la bibliografía tampoco recomienda que un cambio en la dieta sea la opción adecuada para que estos episodios de dolor abdominal desaparezcan. Incluso menciona igual que el hecho de que una persona sea intolerante a la lactosa y pues esté consumiendo y probablemente sea el dolor, o sea, este tipo de acción la causante del dolor, no va a ser, ¿cómo se llama? Completamente seguro que sea por esta etiología. Ahora, el dolor abdominal debe de ser evaluado y tratado en el contexto de un modelo biopsicosocial. Aquí, ¿por qué? Porque recordemos que los aspectos o los medios estresantes en los cuales se puede haber involucrado el niño pueden ser propicios a provocarle dolor abdominal crónico. Por eso igual la educación de la familia va a ser un pilar fundamental del tratamiento. Y debe de explicarse también que a pesar de que el dolor sea real en el niño, es poco probable que sea debido a una enfermedad crónica o grave. Igual aquí nos vamos a poder basar en las edades, pues para tomar en cuenta qué tan propenso pueda ser el niño. Y también debemos de remarcar aquí una de las principales, que el dolor abdominal funcional es una patología muy frecuente en la infancia y en la adolescencia, siendo muy rara la asociación con una enfermedad grave. Este sería el tratamiento no farmacológico que nosotros le brindaríamos a nuestro paciente. Y en cuanto al farmacológico, es que no hay pruebas claras sobre la efectividad de ningún fármaco, por lo que en realidad podrían utilizarse algunos casos graves y teniendo en cuenta que esta es una patología fluctuante. Por lo tanto, en niños con dispepsia pueden utilizarse antiácidos y espasmolíticos, dosis bajas de psicotrópicos como ansiolíticos o antidepresivos. Ahora, en casos donde exista alteración en la motilidad, podemos utilizar antidiarreicos o laxantes no estimulantes, dependiendo obviamente de qué tipo de alteración en la motilidad tenga el niño. Y en un ensayo clínico, el pisotifeno resultó muy beneficioso en la profilaxis de episodios de dolor abdominal tipo migraña abdominal. Hay que tenerlo en cuenta. Y ahora bien, una observación que igual nos brindaba la literatura es que el aceite de menta se logró demostrar que es eficaz en reducir el dolor en los niños con dolor abdominal crónico subtipo síndrome de intestino irritable, porque parece ser que el mentol actúa como relajante de la musculatura lisa, bloqueando los canales de calcio, a la vez que posee un efecto anestésico tópico moderado. Y ese sería el tratamiento que nosotros manejaríamos. Falta uno. Falta un tratamiento, ¿verdad? Porque precisamente asociado al modelo biopsicosocial es que los pacientes pueden requerir apoyo psicológico. ¿Okay? Pues va a depender de cuáles son los factores desencadenantes, pero si encuentro que los factores desencadenantes son psicosociales, van a necesitar apoyo psicológico.
en estos pacientes. Ok, ¿alguien encontró de sal, chile y limón? La siguiente. Siguiente diapositiva, ya no hay. Rafael, dinos. Yo encontré un documento donde dice que es una posible causa alimentaria de la pancreatitis aguda en niños. O sea, así se describió. Ok. Se le llamaba síndrome porque uno puede ser pancreatitis, pero otro no, se comporta como gastritis. Habría que ampliar la literatura, ¿verdad? Hay una irritación gástrica y que se deriva precisamente de la predilección que pueden tener algunos niños por los irritantes, por la comida muy irritante y por los taquis. No sé si conocen los taquis y los doritos y esos que tienen mucho de ese chile de polvito rojo, ¿verdad? Que les encanta mucho a los niños y luego quieren chamoy y luego quieren etcétera, así salchicha y limón, que tienen muchas de las fritangas que se acostumbran a comer los niños en un momento dado, ¿verdad? Y que pueden terminar provocando una irritación gástrica tipo gastritis. En mi época se negaba que no existía la gastritis en los niños. Así, nunca se ha diagnosticado gastritis en un niño hasta que lo que se encontró tipo gastritis, el hecho de, sobre todo, uno de los irritantes es el chile jalapeño, es el chile en polvito, que tienen añadido este tipo de fritangas. ¿Okay? Entonces se demostró eso del síndrome de sal, chile y limón, y luego se encontró la asociación incluso con pancreatitis. ¿Okay? Pero primero es como irritación gástrica. Ok, adelante entonces, hernias. ¿Dudas, preguntas? No hay, qué bueno. Arránquese con la presentación de hernias. Vamos a ver las hernias. Sí, terminamos hoy. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Vamos a poner modo presentaciones. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con hernias externas. Vamos a ver lo que es la hernia inguinal, que esta es una de las afecciones más habituales que se observan en la práctica médica, con una incidencia global en recién nacidos a término y también en niños. En la mayoría de los lactantes niños va a ser lo que corresponda a hernias indirectas congénitas, aunque igual se observan otros dos tipos de hernia inguinal, pero de forma infrecuente, como las directas o adquiridas y las femorales. Es más frecuente en varones que en mujeres, en una proporción de 8:1. Y en el caso de las mujeres, esta tiene una mayor incidencia en lo que son las hernias inguinales bilaterales respecto a los varones. Y alrededor de la mitad se manifiestan clínicamente en el primer año de vida, y igual la mayoría en los primeros 6 meses. En el caso de la plural, esta es un poco rara en niños, pero excepcional en la lactancia, pero sí se presenta en niños mayores. Más frecuente en mujeres, y se cree que es por un defecto adquirido en la mayoría de los casos. Y la umbilical se presenta en lo que es 1 de cada 6 niños, siendo más frecuente en lactantes, sobre todo en prematuros, y los que tienen otras enfermedades como el síndrome de Down, el hipotiroidismo o el síndrome de Ehlers-Danlos. Ok, adelante. Bueno, las hernias inguinales en lactantes y niños, estas son congénitas y se deben sobre todo a una interrupción en el desarrollo embrionario, lo que es un fracaso de la obliteración del proceso vaginal y no a una debilidad de la musculatura de la pared abdominal, como en el caso de la hernia inguinal directa, que es un poco rara en niños. Esta se produce por la debilidad de la musculatura de la pared abdominal en la región inguinal, en particular lo que es el músculo transversor del abdomen. Y pues la anatomía de lo que es el desarrollo de la hernia inguinal indirecta congénita está relacionado con el desarrollo de las gónadas y con el descenso del testículo a través de lo que es el conducto inguinal hacia el interior del escroto al final de la gestación. En el caso de las mujeres, el proceso vaginal se va a obliterar antes, alrededor de lo que son los 7 meses de gestación, y esto va a explicar por qué en ellas hay una incidencia mucho menor de hernia inguinal. Igual lo que es la involución del proceso vaginal izquierdo, va a preceder al derecho, y esto va a concordar con que haya una mayor incidencia en lo que son hernias inguinales indirectas derechas. En cuanto a lo que es la hernia crural, esta se va a originar medial a la vena femoral y va a descender inferior a lo que es el ligamento inguinal a lo largo del conducto femoral.
Y la umbilical, esta va a ser producida porque hay un fallo en la aproximación de los músculos rectos en la línea media del ombligo tras el retorno del intestino a la cavidad abdominal. Esto suele ocurrir alrededor de lo que es la 12ª semana de gestación. Ok, no, la anterior también, perdón, se me olvidó, no se cambia. Esto es lo que tienen que aclararle a las personas. La hernia umbilical no ocurre porque el niño llora mucho, ninguna de las hernias. No ocurren porque llora mucho. No ocurren porque no le pusieron una fajita al niño o una venda elástica, ya, etcétera, o un botón para que lo apriete, etcétera. El que se va a herniar, le pongan lo que le pongan, y el que no se va a herniar, aunque no le ponga nada. Por lo tanto, no hay que ponerle nada. No tiene nada que ver. Esto ocurre en la 12ª semana de la gestación. Si voy a traer el defecto al nacer y luego se me va a hacer presente una hernia que no la noté al principio porque en el ombligo estaba ocupado por el cordón umbilical, y que hasta que se caiga el cordón umbilical y se oblitere todo, se debe obliterar todo, es cuando después de la caída del cordón umbilical es cuando puede hacerse aparente la hernia. No se hace aparente antes, ¿ok? Pero el defecto ya ocurrió desde la 12ª semana de gestación. ¿Ok? Ya ocurrió, no tiene la culpa nadie. No es porque la embarazada vio orinar un borrachito, etcétera. No tiene nada que ver esto. No tiene la culpa, es que el papá y la mamá y que no sé qué, y que la abuelita tuvo hernia y que por eso tu familia lo heredó. No es hereditaria, no tiene nada que ver. Ocurre o no ocurre, y nadie sabe por qué se ocurre o no ocurre. Y por qué a quién sí y a quién no, entre los mismos hermanos. ¿Okay? Así sean 5 hijos, solo uno lo tiene y los otros 4 no. No tiene nada que ver, nada de lo que ocurrió. Pero todo el mundo le busca una explicación mágica, una explicación de creencia, una explicación de algo que hizo el marido, etcétera, ¿verdad? O la mujer, y la abuelita luego quiere torturar a la nuera, es porque lo dejas llorar mucho, es porque no esto, porque no lo otro, ¿sí? Porque hay abuelitas que les encanta torturar a la gente joven que acaba de tener un niño, sobre todo a las primigestas. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. No es nada de eso. Es explicarles claramente que esto ocurre o no ocurre, y ocurre desde el momento durante el embarazo. ¿Ok? Viene ya quién sí lo va a hacer y quién no lo va a hacer. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, pues la mayoría de las hernias inguinales se presentan clínicamente en los niños pequeños, lo que es alrededor de un 50% en el primer año, y la mayoría pueden ser asintomáticas u oligosintomáticas. En el caso del inguinal, esta puede manifestarse como un bulto más intermitente y asintomático en lo que es la región inguinal o el escroto, y a veces el bulto más es más visible en momentos de irritabilidad o cuando hay un aumento de la presión intraabdominal, como por ejemplo durante el llanto o cuando llega a toser el niño. En cuanto a la exploración física, vamos a encontrar signos característicos como la presencia de la masa firme y lisa que va a emerger a través del arenillo inguinal externo, lateral a lo que es el tubérculo púbico, y que aumente de tamaño al incrementar la presión intraabdominal. Los padres pues, nos mencionarán que ven una hinchazón intermitente en las ingles, en los labios o el escroto, y que se reduce de forma espontánea, pero que va aumentando de tamaño o se hace más persistente y más difícil de reducir. En el caso de la hernia umbilical, el signo principal será la protrusión indolora en el ombligo cuando el niño llora o hace esfuerzos, y que al tranquilizarse solo se aprecia lo que es un exceso de la piel umbilical y se reduce con facilidad acompañado de un gorgoteo audible. Y en el caso de la crural, esta se manifiesta como la protrusión en la cara medial del músculo por debajo de lo que es la región inguinal y no entra ni en el escroto ni en los labios mayores. Habitualmente, pregunta abierta, no le cambie. Habitualmente, ¿quién nota primero de él? ¿Quién nota primero esto? En cualquiera de los 3 sitios. ¿Quién lo nota primero? Juliani. Considero que la mamá al momento de bañar al niño o algo así.
La persona que baña al niño, ahorita parece que no necesariamente la mamá, ¿verdad? Eso de la mamá era en la antigüedad. Actualmente es la persona que baña al niño. ¿Sí? Esa es la persona que va a notar primero la aparición de una bolita en cualquiera de estos 3 sitios que ustedes quieran. ¿Ok? Y esa va a ser la razón por la que va a ir a consultar. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿cómo puede llegarnos el paciente con una hernia? ¿Cómo puede llegar al consultorio o a urgencias un paciente que tiene una hernia? ¿Cuáles son los 2 estadios de la hernia? Si lo quieren oír así científicamente. ¿Cuáles son los 2 estadios de presentación de una hernia? Porque es lo que nos interesa a nosotros saber. Ay, no se hace la luz. María del Cielo. Podría ser un asintomático sin nada y la otra sería en caso de que ya haya una complicación. Okay. Sí hay. Para decirlo así, nos puede llegar no complicada o complicada. Es correcto. ¿Okay? Nos puede llegar no complicada. ¿Qué características definen a la hernia no complicada? El sitio es el que cambia, ya lo dijimos. Pero las características son las mismas. No tiene caso verlas una por una. ¿Qué características tiene una hernia no complicada? Para que podamos sacar las características de la complicada. Porque ya nos queda claro que yo tengo que diferenciar si está complicada o no complicada. Lo mismo que decíamos, la verdad es un paciente puede llegar complicado o no complicado. ¿Tiene catarro? ¿Complicado o no complicado? ¿Okay? Y así por el estilo. Nadie se avienta. Porque acuérdense, eso es lo que voy a ir a buscar en mi paciente. Porque el que define si está complicada o no complicada soy yo. Cuando ya me llegó el paciente. Adam, dime. La no complicada es reducible. Ok. Por lo tanto, es una bolita. Es una bolita cubierta de piel que al comprimirla se reduce. Y le voy a llamar reducida. ¿Ok? Pero acuérdense, yo le tengo que luego enseñar los signos de alarma a mi paciente. Y entonces le tengo que decir, ok, si esto lo aprieta y no se reduce, ok. Por lo tanto, ¿qué consistencia debe tener si no está complicada? ¿Qué consistencia debe tener? Rafael. Blanda. Debe ser blanda. Es correcto. Ok. ¿Dolorosa o indolora? ¿Dolorosa o indolora? Raquel. Indolora. Acuérdense, son 4 cosas que voy a buscar. ¿Ok? Si está cubierta de piel y si hay cambios en la coloración de esa piel. Esa es la inspección. ¿Ok? Es una bolita. A mi palpación es blanda, la empujo y se reduce y no le duele al niño. Por lo tanto, ¿cuáles son los datos que me dicen que está complicada?
Clau, ¿está prendido su micrófono? Que no vi levantar su mano. Sí, perdón. Ok. Rafael. Que no se reduzca, que le duela al paciente cuando se palpa o sin palparle y que haya coloraciones en ella y que sea dura la palpación. Que se acompañe de dolor y que quede. Con coloración y dura. Que quede dura y puede haber cambios de coloración según el tiempo que haya pasado. ¿Ok? Los cambios de coloración en la piel son tardíos. E incluso puede ya no haber dolor. Cuando ya se necrosó el contenido, pues ya se murió el tejido, deja de doler. Como el oído, cuando ya se perforó, deja de doler. Mientras no se perfore, está doliendo. ¿Okay? Igual acá, te está doliendo cuando es la fase isquémica, cuando es la fase necrótica, deja de doler. ¿Okay? Es todo lo contrario. Es muy fácil porque es todo lo contrario de lo que encuentro cuando no está complicado. ¿Ok? Así es. Y claro, si dejan pasar más tiempo, alguien va a decir es que además puede tener cirrosis intestinal, sí, pero es más tardío. ¿Ok? Porque luego va a aparecer vómitos, va a aparecer distensión, va a aparecer todos los datos que vimos del síndrome de obstrucción intestinal. Pero son más tardíos, no ocurren en las primeras horas de la complicación. Ocurren después de 6-12 horas de que ocurrió la complicación. Entonces puede llegarnos todavía con datos de obstrucción intestinal, con síndrome de obstrucción intestinal, que lo podemos agregar. La complicada tardíamente puede llegarnos con signos de obstrucción intestinal. Ok, la siguiente, ahora sí. Vamos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, este es principalmente clínico. Realizaron la anamnesis de exploración física y pues los métodos para observar la hernia va a depender mucho de la edad que tenga el niño o la niña. Por ejemplo, si el niño está tranquilo, pues puede hacer que contraiga los músculos abdominales estirándole en posición supina en la cama con las piernas extendidas y también los brazos alzados por encima de la cabeza. En el caso de los lactantes, la mayoría forcejean para liberarse y eso hace que se aumente la presión intraabdominal y se exteriorice la hernia. Niños y niñas un poco mayores se les puede pedir que hagan la maniobra de Valsalva, que tosan o que inflen un globo. Y también pues, se puede realizar en bipedestación y también lo que es la exploración después de orinar puede ser de utilidad. También hay un signo que es el signo de guante de seda, aunque este es menos definitivo, es sutil, que describe lo que es la sensación de las capas del saco herniario según se deslizan sobre las estructuras del cordón espermático. Igual lo que es en ausencia de un relieve, de que haya un relieve, lo que es el hallazgo de un mayor grosor de las estructuras del conducto inguinal a la palpación, sugiere también lo que es el diagnóstico de lo que es la hernia inguinal. La guía de práctica clínica nos menciona que en el caso de la hernia umbilical, el defecto herniario, si es menor de 1.5 centímetros, se realizará un manejo conservador hasta los 2 años de edad. Y también, si son mayores de 2 años de edad, se realizará tratamiento quirúrgico y se recomienda lo que es la herniorrafia umbilical cuando el defecto sea mayor de 1.5 centímetros a cualquier edad o si persiste después de los 2 años. Levanten la mano los que tienen en su casa guantes de seda. Es una vacilada, porque en la época del medioevo francés, acuérdense, las damas utilizaban, así como está en la foto, sombrilla y ropa ancha y guantes de seda en las manos. Pero aquí en nuestro medio son vaciladas. Ok, son las características que dijimos. Y eso del guante de seda, bueno, está bien, pero nadie tiene guantes de seda. Para que aprendamos entonces la sensación que se siente que es tener un guante de seda. ¿Ok? En esa época en la que se describió esto es porque las mujeres usaban guantes de seda. Es de la escuela francesa. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta eso. La inguinal y la crural, el tratamiento es, en conclusión,
En conclusión, este que es diagnóstico, pero como dijo, tratamiento. Ok, la siguiente entonces no ha llegado a tratamiento. La siguiente entonces. Está. Pues dígaselos. Bueno, en el caso de lo que son la hernia inguinal y pleural, pues el tratamiento va a ser quirúrgico, lo que es de reparación. Diga nada más. Ya, no me vaya a describir la técnica quirúrgica. No. Okay. Nada más Y que el la umbilical, igual. y el umbilical, lo que ya nos dijo en la diapositiva anterior. Sí. Ok, ya bien. Ok, entonces es quirúrgico. ¿En qué momento se debe hacer la cirugía? Pregunta abierta. El tratamiento del inguinal y la crural es quirúrgico. No hay otro tratamiento. No hay ponerle sostén, ni ponerle no sé qué mallitas, ni ponerle nada, como le digo, ni ponerle benditas, ni nada. María del Cielo. Había leído que era hasta los 2 años o si era mayor. Es el umbilical, la inguinal y la crural. Lo de los 2 años nos hablaron del umbilical, fue la diapositiva anterior. En esta nos dijeron que es quirúrgico. No hay otra. No dice que tengamos que esperar. Así está. No dice ahí que tengamos que esperar 2 años. ¿En qué momento? ¿Cuándo va a ser la cirugía? ¿Cómo le debo de... ¿El tratamiento es quirúrgico? ¿Sí? ¿Cuándo le van a hacer la cirugía? Me va a preguntar a la familia. ¿Cuándo se la deben de hacer? Ay, pase las siguientes, no vamos a terminar a tiempo. Chao, pase la siguiente. Bueno, son nada más las recomendaciones preoperatorias que mencionaba la guía. Ahí se las deja ya ahí. La siguiente es para el segundo nivel. Igual lo que es el tratamiento farmacológico para controlar el dolor postoperatorio en niños será ketorolaco de 0.75 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa. Y se sugiere lo que es una o 2 dosis y luego continuar con paracetamol de 10 a 30 miligramos por kilogramo de peso por dosis cada 6 horas vía oral hasta 5 días. Es operatorio, es en el hospital. Y pues en complicaciones, los que es niños mayores de 1 año, el riesgo de encarcelación de la hernia es menor. Igual lo que es tras la reparación programada, las complicaciones son poco frecuentes, aunque igual lo que es el riesgo más importante sería lo que es la anestesia general en casos de bebés prematuros que tengan antecedentes de apnea o enfermedad pulmonar crónica. Las complicaciones quirúrgicas son las que se relacionan con factores técnicos o si hay un trastorno subyacente que esté relacionado como isquemia intestinal, infarto de las gónadas, atrofia testicular. ¿Cuándo se opera? Pues una hernia complicada puede estar encarcelada o encarcerada o puede estar estrangulada y por lo tanto tener isquemia y necrosis. ¿Alguien sabe la diferencia entre la encarceración y la estrangulación? La siguiente entonces, vamos con la siguiente. No me acuerdo si la aclaro o no la aclaro. Bueno, eso es nada más el algoritmo que nos presentaba la guía en relación con la reparación de la hernia umbilical. El umbilical es la que tiene que ver con lo que mencionaban de los 2 años. Averiguo, ¿el niño tiene más de 2 años? ¿Sí o no? No. Averiguo, ¿el diámetro es mayor de 1,5 centímetros? No. Se vigila hasta los 2 años de edad. ¿Ok? ¿El niño tiene más de 2 años? Sí. Quirúrgico. El niño no tiene más de 2 años, pero el diámetro es mayor de 1,5 centímetro. Sí. Quirúrgico. ¿Ok? ¿Cuándo es? ¿En qué momento lo opero? El postoperatorio, vamos a la siguiente. Entonces es así. Este es el algoritmo. El diagnóstico de hernia umbilical, quien tengo que preguntar la edad y lo que ya dijimos. El niño es mayor de 2 años. Si es sí, se opera. Si el diámetro es mayor de 1,5, ok, se opera.
Si no, hasta los 2 años. ¿Hubo cierre espontáneo? Sí, lo doy de alta. No hubo cierre espontáneo, se va a cirugía. La hernia inguinal o inguinal está complicada, la cirugía es urgente, tanto de la encarcelada, que es aquella que no se reduce, pero no es estrangulada, conserva la circulación. No va a haber el dolor, no va a estar dura, no va a estar nada más que por su tamaño, ya no puede regresar, si está muy grande. ¿Ok? Está encarcelada. Al rato se va a estrangular. ¿Ok? La estrangulada, dijimos, sufre isquemia, pues vuelve dolorosa, se vuelve necrosar, cambios de coloración en la piel y puede llegar a obstrucción intestinal. ¿Ok? Programarse. Entonces, hernia primaria, no está complicada. Programar cirugía ambulatoria en cuanto sea posible. Eso es lo que le faltó poner a la diapositiva esta, ¿verdad? En cuanto sea posible. Mientras más pronto, mejor, porque no corre el riesgo el niño de que se complique. ¿Ok? Entonces, en cuanto sea posible, tengo que hacer el trámite de ir con mi médico familiar, con lo que usted me dijo, y mi médico me manda al pediatra, el pediatra luego me manda al cirujano, el cirujano me va a pedir preoperatorio si me programa para la cirugía. Eso me puede llevar 6 meses, me puede llevar 3, me puede llevar 2. En la privada al día siguiente ya están operando, si salen bien tus preoperatorios. Ok, es de un día para otro, pero te cuesta entre 20 y 30 mil pesos. Ten en cuenta eso. ¿Cuánto cuesta la cirugía inguinal? Ok, no complicada afuera, aunque complicada tiene otra cosa. Entonces es a la brevedad posible y entonces, mientras lo operan, se lleve un día, se lleve una semana, se lleve un mes o se lleve un año la oportunidad que lo operen porque no tiene para que lo operen inmediatamente en una privada, ¿ok? Tiene que vigilar los signos de alarma. Si ya no se reduce, le enseño cómo significa que se haya reducido. Cuando yo le empujo, le enseño cómo vaya a empujarla para que se reduzca. ¿Ok? Si ya no sucede esto cuando usted le empuje, que el niño no esté llorando, que esté calmado. ¿Ok? Si se pone dura, si el niño le duele o si nota cambios de coloración en la piel, cualquiera de estos que usted note se va a un servicio de urgencias. Es que está programado para octubre y está viniendo ahorita el 10 de septiembre. Estoy seguro que nadie, si está complicada, lo manda a su casa para que se espere hasta octubre. Bueno, confío en que nadie lo haga. Creo que todavía no son tan malditos los médicos. Estoy seguro que si está complicada, entra como cirugía de urgencia. Lo que tarden en prepararlo, etcétera y todo, y se desocupe un quirófano, está entrando. ¿Okay? Estoy seguro que ocurre. Pero solo si está complicado. Yo recuerdo a este niño poco antes de la pandemia, son 2 gemelos, uno hizo hernia, el otro no, ¿verdad? Eran menores de 2 años, etcétera, etcétera, ¿verdad? El diámetro era mayor del saco herniario y lo programaron, lo mandé, etcétera, y todo para cirugía, la hernia inguinal. Fue prematuro, es el factor de riesgo. Este gemelito, ¿verdad? Tenía 1 mes de edad todavía. Y le dijeron que estaba muy bajo de peso y que mejor hasta que subiera de peso, que vigilara los signos de urgencia. Entonces esta pues fue saliendo más intestino hacia el saco herniario, ¿verdad? De tal manera que quedó grande y ya luego no se podía reducir, quedó encarcelada y lo mandé de emergencia, inmediatamente lo operaron. ¿Ok? Él tenía seguro social, ¿verdad? Como le digo, hay que usar el seguro social, en la calle esto cuesta 20,000, 30,000 pesos. Se volvió una urgencia quirúrgica y lo operaron. Lo reciben en urgencias, llaman al cirujano y el
cirujano quería dejarlo para el día siguiente y el urgenciólogo no lo aceptó. Es una urgencia. Escríbeme que no es una urgencia en la nota y que puede esperar al día siguiente. Mucho. Es que ya empezaba la pandemia de COVID. Empezaba. Lo operaron en febrero y en marzo caímos en zona roja, pero ya empezaba el rumor del COVID. ¿Okay? En fin. Yo los veo en la tarde, llegó allá en la noche, el turno nocturno lo quería dejar hasta que amaneciera. ¿Okay? Entonces, a que lo haga el de la mañana. Sí hay algunos que se les gasta. ¿Okay? Pero si está complicada, yo espero que la mayoría inmediatamente lo atiendan al paciente, a menos que no haya un quirófano disponible. Me queda muy claro que en una institución puede haber una emergencia en ese momento atendiéndose, por lo tanto tenga que estar disponible el quirófano para que pueda entrar una hernia complicada. Afortunadamente no tenía complicación de estrangulamiento, estaba en el momento de encarcelamiento, por eso el cirujano decía se puede quedar para el día siguiente. Pero le dijeron, es que encarcelada, el que lo atendió sí sabía, encarcelada o estrangulada es urgencia quirúrgica. ¿Qué es esta figurita que observamos acá? La siguiente, creo que ya. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Sí quedó claro. La que espera, si no tiene 1,5 centímetros o más hasta los 2 años, es la umbilical. La inguinal y la crural no espera más que el tiempo en el cual se pueda programar de acuerdo a los recursos de la persona y por lo tanto la tenemos que capacitar y enseñar con respecto a los signos de alarma. ¿Okay? ¿Okay? Porque esto indica cirugía inmediata. ¿Okay? ¿No hay preguntas? Correcto. El lunes a las 12 ya está habilitada la plataforma. Sí, María del